Cómo ver One Piece sin relleno. En este video no incluiré ni los especiales, ni las películas, ni nada de eso porque sería muy largo. Únicamente sin relleno. Si quieren un video de esto que hablo, díganme en los comentarios y lo hago próximamente. Está un poco para largo, así que vamos a darle. Vamos a ver desde el episodio 1 hasta el episodio 53 sin ningún tipo de remordimiento, pues todo esto es canon. El episodio 54 es relleno, el episodio 55 es mixto, por lo que debemos ver desde el minuto 2:40 hasta el 7:30. Del 56 al 60 los evitamos. El 61 debemos verlo, pero solo desde el minuto 13:09 hasta el final. Vemos del 62 hasta el 97, el 98-99 son relleno, el 100 es canon, el 101 debemos verlo desde el minuto 20:35 hasta el final, el 102 es relleno y del 103 vemos hasta el 130. Evitamos del 131 hasta el 143 y vemos del 144 hasta el 194. El 195 es mixto, vemos desde el minuto 1:50 hasta el 16:07, evitamos del 196 al 202, el 203 vemos desde el minuto 13:20 hasta el 19:45, evitamos del 204 al 206, vemos del 207 hasta el 212, evitamos del 213 al 216 y vemos del 217 al 219. Por cierto, en este que es el arco de Foxy hay bastantes cambios que son diferentes, pero no afectan mucho, este arco no es relevante. Evitamos del 220 al 224, el 225 vemos desde el minuto 1:50 hasta el 2:54, el 226 vemos desde el minuto 14:57 hasta el final y vemos desde el 227 hasta el 278. Evitamos del 279 hasta el 283 para ver desde el 284 hasta el 290, 291 y 92 evitamos y del 293 hasta el 302 lo vemos. 313 es relleno, del 304 al 316 es canon, del 317 al 319 es relleno, pero del 320 al 325 es canon. Evitamos todo el arco que abarca desde el 326 hasta el 336 y vemos desde el 337 hasta el 381. Evitamos del 382 al 384, pero vemos desde el 385 hasta el 405. 406 y 407 son relleno, pero del 408 al 425 es canon. 426 hasta el 429 es relleno, pero vemos desde el 430 al 456. 457 y 458 los evitamos y vemos desde el 459 hasta el 491. El 492 es relleno, por lo que vemos del 493 al 498. 499 es relleno, vemos del 500 hasta el 505. El 506 es relleno y vemos del 507 hasta el 541. El 542 es relleno, por lo que vemos del 543 hasta el 574. Pero este último solo desde el minuto 4 hasta el 22:37. 575 al 578 son relleno, vemos del 579 al 589, 590 igual relleno y vemos del 591 hasta el 624. 625 es mixto, vemos desde el minuto 4:45 hasta el 22:22. Evitamos 626 y 627. 628 vemos el final, solo desde el minuto 19:18 en adelante. Y vemos desde el 629 hasta el 745. El 746 vemos del minuto 4:45 hasta el 22:49. El 747 solo vemos del 3:28 hasta el 6:15. Evitamos 748, 49 y 50. El 751 vemos desde el minuto 17:49 hasta el final. Vemos el 752 hasta el 774. Evitamos el 775. Vemos del 776 hasta el 779. 780, 81 y 82 son relleno, por lo que vemos desde el 783 hasta el 877. Se vienen un montón de mixtos, así que el 878 vemos desde el minuto 14:55 hasta el final. 879 vemos desde el 3:34 hasta el 11:30 y del 19:48 hasta el final. El 880 es canon. 881 vemos desde el 3:34 hasta el 8:22. 882 vemos desde el minuto 17:28 hasta el final. El 883 vemos desde el 3:34 hasta el 6:26 y del 17:05 hasta el final. El 884 vemos desde el 3:34 hasta el 11:11 y desde el 21:28 hasta el final. El 885 vemos desde el 3:34 hasta el 7, luego desde el 12 hasta el 14:06 y por último desde el 17:33 hasta el final. El 886 lo vemos desde el minuto 3:34 hasta el 9:16 y desde el 17:26 hasta el final. El 887 lo vemos desde el minuto 3:34 hasta el 11:07 y desde el 21:43 hasta el final. El 888 vemos desde el minuto 3:34 hasta el 18:29 y desde el 19:46 hasta el final. El 889 vemos desde el minuto 3:34 hasta el 4:55 y desde el 16:33 hasta el final. El 890 vemos desde el minuto 3:34 hasta el 7:28 y desde el 17:03 hasta el final. Ahora vemos desde el 891 hasta el 894, evitamos 895 y 896, vemos del 897 al 906, 907 es relleno y vemos desde el 908 hasta el 1028. 1029 y 1030 son relleno, así que vemos desde el 1031 hasta el 1084 y del 1085 hasta
hasta los 1150 o 1151, depende de cuándo salga este video. Y ahora ya sabes